Feliz día para todos y reciba un cordial saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este video está dedicado a los hermanos que vamos a estudiar en este año 2024 el libro de Gálatas y también para todos aquellos que desean estudiarlo desde su casa. Al final del estudio, de haber completado los 6 capítulos del libro de Gálatas, tendrán los hermanos un certificado de parte de la iglesia. Bueno, que Dios me les bendiga y Dios les guarde. Vamos entonces a iniciar con las preguntas relacionadas al estudio del libro de Gálatas, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 2. Recordando que la Biblia, la Sagrada Escritura, nos da sabiduría, guía nuestros pasos, aumenta la fe, nos enseña el camino al éxito, nos brinda paz y genera gozo. Y haciendo también un recordatorio de las palabras del Señor Jesús cuando nos dijo en el Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a iniciar entonces con la lectura del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 1 del libro de Gálatas, donde el apóstol Pablo está saludando en estos primeros 5 versículos a los hermanos de Galacia. Leemos entonces en el versículo 1 que dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos entonces con la primera pregunta. Menciona la primera palabra del versículo 1 del capítulo 1 del libro de Gálatas. Pregunta 2. Menciona la segunda palabra del versículo 1 del capítulo 1 del libro de Gálatas. Pregunta 3. ¿De quién no era Pablo apóstol? Pregunta 4. ¿Ni por quién era Pablo apóstol? Pregunta 5. ¿Por quién si era Pablo apóstol? Pregunta 6. ¿Y por quién más si era Pablo apóstol? Pregunta 7. Según el versículo 1, ¿qué hizo Dios el Padre a Jesucristo? Pregunta 8. Cita el versículo 1 del capítulo 1 de Gálatas. Entramos ahora en el versículo 2. Pregunta número 9. ¿Quiénes estaban con el apóstol Pablo? Pregunta 10. ¿A quién se dirige Pablo en el versículo 2? Pregunta 11. Cita el versículo 2 del capítulo 1 de Gálatas. Iniciamos entonces en el versículo 3. Cite las primeras 3 palabras del versículo 3. Pregunta 13. ¿Gracia y paz sean a quién? Pregunta 14. Complete. ¿De Dios el? Pregunta número 15. Cite el versículo 3 del capítulo 1 de Gálatas. Ahora iniciamos con el versículo 4. Pregunta número 16. Según el versículo 4, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Pregunta 17. ¿Para librarnos de qué? Pregunta número 18. Cite las últimas 9 palabras del versículo 4. Pregunta número 19. Cite el versículo 4.
Entramos ahora al versículo 5. Pregunta número 20. ¿A quién debe ser la gloria por los siglos de los siglos? Pregunta 21. ¿Cuántas veces se menciona la palabra siglo en el versículo 5? Pregunta 22. Cite las primeras 11 palabras del versículo 5. Pregunta 23. Diga la última palabra del versículo 5. Pregunta número 24. Diga qué estaba haciendo Pablo del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 1 del libro de Gálatas. Pregunta número 25. Cite el versículo 5. Dios le bendiga. Hasta aquí son las preguntas, estas 25 preguntas de los primeros 5 versículos del capítulo 1 del libro de Gálatas. Que Dios me le bendiga, esperando que se le estudien, se aprendan de memoria los textos. Y la palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también dice la palabra que meditemos en la palabra de Dios, que la repitamos también, estando en casa, yendo por el camino, en cualquier lugar, ¿verdad? Que estemos estudiando las Sagradas Escrituras para estar ocupados. Dios me le bendiga y hasta el próximo video.